Buenas tardes, me encuentro con la señora Flor María, quien es una persona que vivió algo de los sucesos que se presentaron en el 9 de abril de 1948. Entonces ella nos va a contar su experiencia, cómo fue la vivencia de ese entonces y lo que ella alcanza a recordar. Buenas tardes, señora Flor. Buenas tardes, señorita. Mm, yo estaba muy pequeñita, tenía unos 5 o 6 años, no me acuerdo. Vivía en el barrio 20 de Julio, que eran Potreros. Vivía con un tío, él trabajaba en Suacha moliendo piedra, sacando piedra para vender, que de eso se pagaba el arriendo y se comía. Cuando las noticias que habían mandado a Jorge Eliezer Gaitán, a él no lo dejaron pasar, no lo dejaron llegar a la casa durante 4 días con sus noches, lo cogieron, lo encerraron en unos cercados alambrados que habían hecho para encerrar todos los hombres para que fueran a luchar, y los tenían a pan y agua. Fue una situación demasiado crítica a lo que me alcanzo a acordar. Mi tía sufría demasiado porque no sabíamos si íbamos a volverlo a ver a él vivo o no lo iban a entregar muerto. Y de ahí en adelante viviendo con la incógnita y el miedo de que a cualquier momento llegaran los seguidores por un lado los seguidores de Gaitán y por otro lado los del lado contrario, a asesinar al que se les atravesara y a violar niñas, mujeres, señoras, no tenían respeto de nada, Señora Flor, ¿usted por qué cree que mataron a Jorge Eliezer Gaitán? porque él iba con la mayoría de los pobres de la clase media baja y clase media, y esas es las razones que daban, que por ese motivo fue que lo asesinaron. ¿Sabe usted quién lo asesinó? Decían que un señor Iserra o Sierra, no me alcanzo a acordar bien, que ese mismo día lo asesinaron a él también, los seguidores de Gaitán. Señora Flor, termíneme de contar entonces qué pasó finalmente con su tío. Al fin, después de los 3, 4 días que duró encerrado, que duró, llegó a la casa, él tocaba estar encerrado, no se podía salir, ¿Por qué? subsistir con los medio víveres que habían en la casa, él no podía salir porque lo perseguían, como para acuartelarlos, para castigarlos por haber apoyado al líder, al caudillo que era el que iba con toda la pobrería. Señora Flor, ¿usted por qué cree que su tío apoyaba a Jorge Eliezer Gaitán? Porque era una persona, siempre se creía y se veía que era una persona que iba con la clase baja, con los más pobres, los más necesitados. Y de todas formas, él siempre vivía diciendo que con una persona de esa se podía confiar para salir uno adelante, porque de lo contrario seguirían siendo los pobres más pobres y los ricos más ricos. Es como si fuera ahora que asesinaran a Petro, se formaría la misma revolución, el mismo El complot. Bogotazo. ¿Qué conozco del Bogotazo? Pues sé que el 9 de abril de 1948, aquí en la ciudad de Bogotá, en plena avenida Jiménez, fue muerto el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Era el más firme candidato a la presidencia en ese entonces. Eh, con su muerte se desató un caos en la ciudad, en pleno centro de Bogotá. Las calles se vieron invadidas de, de gente que se amotinaba dañando todas las tiendas que en el momento estaban abiertas, y las que no estaban abiertas fueron destruidas. Se dice que fueron por maleantes y saqueadores, pero también por opositores, ya que Jorge Eliezer Gaitán contaba con muchos seguidores en ese entonces. También
Los conservadores, que eran sus opositores, se enfrentaron contra los liberales, como también los, los alzados en armas. Y se dice que ahí fue donde se inició los grupos revolucionarios de Colombia. Esa fue una de las de los pasos para empezar la violencia aquí en Colombia. Se dice que este suceso no solo tuvo como consecuencia casi 3.000 personas muertas, muchas tiendas y almacenes dañados, como también en la Casa de la Moneda, bibliotecas, eh, lugares importantes e históricos de Bogotá. Eh, en ese Sí. entonces se podía comparar la violencia con la que a veces en nuestra ciudad se fomenta cuando hay un tipo de revolución o manifestación. De pronto pensaría yo que con la situación que Bogotá en este momento se presenta con Petro, podría provocarse también un bogotazo, ya que por ejemplo Petro tiene muchos seguidores y es también opositor, y, y se podría imaginar uno qué pasaría donde él fuera atentado cuando tiene una gran cantidad de seguidores en la Plaza de Bolívar. Yo me imagino que sería un segundo bogotazo aquí en esta ciudad. Yo creo que el bogotazo forma parte de la historia de Colombia en cuanto a partidos políticos y revueltas. Pues nunca se imaginaron que solamente con la muerte de un candidato a la presidencia se iba a formar una revuelta